Bendiciones, hermanos, les habla el pastor Gustavo Jáuregui con el ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura y con el programa radial La Biblia en los tiempos finales que se transmite por Radio Oasis 107.9 FM en la ciudad de Oxnard, Radio Oasis 107.9 jueves a las 7 de la tarde, La Biblia en los tiempos finales. También lo estamos grabando en YouTube, por supuesto en Facebook. Bienvenidos a esta segunda parte de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Así que sin más, vamos a orar y vamos a comenzar con este tiempo de estudio de la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Gracias porque Él es la palabra creadora. Gracias por la palabra que tú nos dejaste, Señor, a través de Cristo y que aplicamos en nuestra vida a través del Espíritu Santo, que nos ha sellado en nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, hasta el día de la redención. Señor, por favor, yo te pido que tú nos guíes en este segundo encuentro en cuanto a esta doctrina, la profecía de las 70 semanas de Daniel. Yo te pido, Señor, que el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, esté dispuesto para que podamos entender un poco más lo que tú tienes para nuestra vida el día de hoy. Te damos gracias, Señor, en el nombre y la autoridad de Jesucristo. Amén. Estuvimos compartiendo la semana pasada esta primera parte en cuanto a las 70 semanas de Daniel. Estuvimos compartiendo que hubo, bíblicamente hay 3 decretos que fueron traídos al pueblo de Israel a través de reyes gentiles, después que por supuesto la tribu de Judá, todo Jerusalén y los alrededores, la tribu de Judá fue llevada cautiva a Babilonia desde el 605 a.C. Jerusalén fue sitiada en el 605 a.C., pero recién en el 586, recuerde que venimos contando al revés los años hasta Cristo, recién en el 586 la ciudad de Jerusalén fue totalmente destruida. La profecía de allá de Jeremías, capítulo 27, capítulo 29, capítulo 25, declaraba que pasados los 70 años en Babilonia, el pueblo de Israel iba a permitir que, el Señor iba a permitir que el pueblo de Israel pudiera comenzar a volver, aquellos que lo desearan pudieran comenzar a volver a Jerusalén. Hubo 4 decretos, estuvimos viendo los 3 decretos que no concuerdan con los 490 años que se le profetiza a Daniel, que iban a transcurrir desde ese decreto, que iba a ser declarado por un rey gentil y que iba a permitir que los que volvieran a Jerusalén iban a poder construir la ciudad, los muros de Jerusalén. Estamos ahí en Daniel 9, 24 y dice la palabra: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El 9:25 de Daniel dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, recordemos que son semanas de años. Está diciendo el arcángel Gabriel a Daniel: primero van a pasar 7 por 7, 49 años, desde que se establezca ese decreto que va a permitir que se reconstruya Jerusalén. El 9:25 sigue diciendo: habrá 7 semanas y 62 semanas, otro bloque de 62 semanas, que son sumadas con las 7 primeras semanas dan 483 años, son 69 semanas que tenían que pasar, semanas de años. Y termina el versículo 25 diciendo: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y pasemos al 27, porque ahí dice: por otra
semana, hablando de un príncipe que va a venir, confirmará el pacto con muchos. Vamos a estar hablando de eso también a medida que transcurre este estudio. 3 decretos desde el año 535 aproximadamente que fueron establecidos para que el pueblo de Israel pudiera comenzar a volver a la ciudad de Jerusalén, los alrededores, pero esos 3 edictos estuvimos viendo en el programa pasado que no concuerdan con el tiempo que Jesucristo nació, caminó en esta tierra, llevó adelante sus 3 o 3 años y medio de ministerio y como dice la palabra, calculamos que murió alrededor de los 33 años de edad. Vamos a ir al decreto que da el comienzo de lo que es el cumplimiento de 9:24 de Daniel. Si recuerda, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y el 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén habrá 7 semanas, 62 semanas, y en el 27 después declara y va a haber otra semana. Está totalmente separada de los años que iban a transcurrir hasta que el Mesías fuera muerto. Vamos entonces al decreto que constituye el verdadero comienzo de esta profecía. Hay un decreto de Artajerjes a Nehemías que se produce en el año 445 antes de Cristo. Usted lo puede leer en Nehemías capítulo 2, versículo 1, versículo al 8. No da exactamente el año, pero viendo la cantidad de años que nombra la Escritura que iban del reinado de Artajerjes, hasta cuando le dice a Nehemías que puede volver a su ciudad y reconstruir la ciudad, históricamente se reconoce que es el año 445 antes de Cristo. ¿Cuál es la diferencia de este decreto a los anteriores? Bueno, este decreto contiene una referencia específica para que la ciudad fuera reconstruida en Nehemías 2.3 y 2.5. Del mismo modo menciona las puertas y los muros de Jerusalén, el mismo capítulo. En el capítulo 2.8 de Nehemías se menciona el hecho de que Artajerjes escribió una carta a Asaf requiriendo que éste le proveyera material a Nehemías para reconstruir los muros de la ciudad. Otro punto importante para establecer este decreto como el que comienza el cumplimiento de las 70 semanas proféticas de Daniel. Tanto el libro de Nehemías como Esdras, en el capítulo 4, mencionan que la reconstrucción de la muralla se efectuó en tiempos de angustia, como usted y yo lo leemos en 9:25 de Daniel. Al final del versículo dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y por último, el hecho de que después de este decreto, de Artajerjes a Nehemías, no hubieran más decretos que se refiriesen a la ciudad o a la restauración de la ciudad de Jerusalén. Ahora, es importante reconocer, así como vimos, cuál era el decreto que consideramos que da el punto de partida para que se tomen en cuenta este comienzo de las 70 semanas. Es importante reconocer que si usted al 445 antes de Cristo le agrega o le resta en ese caso 483 años, recordemos que a Daniel se le dice que la última semana, los últimos 7 años iban a tener una característica especial, porque después dice en Daniel 9:27 que había un príncipe que había de venir, cesará el sacrificio y la ofrenda en el templo que va a ser restablecido en Jerusalén. Entonces, 483 años debían recorrerse o debían pasar hasta que llegara el tiempo donde se iba a cortar la profecía, que es cuando el Señor Jesucristo muere, entrega su vida fuera de la ciudad de Jerusalén, entrega su sangre, muere por nuestros pecados. Toda la escritura o todos los comentaristas bíblicos premilenialistas entienden y creen
que después de esos 483 años se corta de alguna manera lo profético para Israel, comienza el tiempo de los gentiles a través de lo que es el comienzo de la iglesia cristiana evangélica, la iglesia primitiva ya en el libro de Hechos, y tiene que suceder el hecho del rapto de la iglesia, no sabemos cuándo va a suceder, puede ser en cualquier momento. Debe suceder el rapto de la iglesia para que esa última semana de Daniel, los últimos 7 años, la semana número 70, 483 años han pasado profético para Israel, se tienen que de alguna manera cumplir 490 años, los últimos 7 años, lo que he llamado la tribulación, donde va a aparecer el anticristo, el falso profeta, gobernados y guiados por el mismo Satanás, gobernando esos 7 años sobre la tierra. Por supuesto, permitido por Dios, con limitaciones que Dios le va a poner a Satanás y a estos personajes, y de alguna manera Dios trayendo juicios sobre la tierra como nunca sucedieron desde el tiempo de la creación. Entonces, ahí volvemos a Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Tenían que pasar 49 años donde comenzara, después de este decreto dado de Artajerjes a Nehemías, comenzara a correr lo que es la profecía para el pueblo de Israel. De acuerdo con Nehemías 11:1, por ejemplo, en el tiempo de la reconstrucción de la ciudad, a 1 de cada 10 familias judías se le ordenó edificar una casa en Jerusalén. La ciudad sería reedificada. Aparentemente, los primeros 7 semanas, los primeros 49 años, iban a estar marcados por un tiempo de trabajo, un tiempo de esfuerzo, un tiempo de compromiso, de creer por fe lo que había sido profetizado a través de Jeremías, a través de Isaías, y por supuesto, Daniel entiende y de alguna manera profetiza también en cuanto a este decreto y el comienzo de las 70 semanas. Después sigue diciendo el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, habrá hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y después 62 semanas. De alguna manera entendemos que debían pasar esos 62 semanas, multiplicada por 7, por supuesto. Usted puede hacer la cuenta. Dan 483 años en total. Imagínese que exactamente calculado de esta manera, desde el decreto de Artajerjes a Nehemías en el 445, si usted le agrega o le quita, según como quiera hacerlo, porque los números vienen al revés hasta Cristo, usted va a encontrar que el total le da 33. Es exactamente, así como el apóstol Juan dice que este Jesús comenzó su ministerio a los 30 años de edad. 3 años, por lo que comentan los evangelios, por los recorridos que hizo el Señor. Los comentaristas bíblicos entienden que fue de 3 años el ministerio de nuestro Señor, muy parecido a 3 años. 30 más 3 es 33, del 445 a.C. hasta que muere el Señor en la ciudad de Jerusalén, exactamente son 483 años. Se cumple la profecía. ¿Por qué? Porque el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas, año 33 después de Cristo, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Vamos a cortar un poquito ahí el versículo 26. El Señor Jesucristo llegó a la cruz para morir por nuestros pecados. El Señor Jesucristo permitió que toda la profecía actuara sobre Él. Él no produjo, no estableció, no hizo nada mal para que se le quitara la vida, por eso dice, más no por sí, sino que estaba determinado que los legalistas, que los estudiosos supuestamente, o los religiosos de la época, los sacerdotes, los fariseos, junto con los saduceos y casi todo el pueblo en Jerusalén, estaba
decretado, estaba profetizado que iban a provocar la muerte del Mesías. El Señor murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que maldito todo aquel que es colgado de un madero. De alguna manera entonces, cuando el Señor muere en el 33 después de Cristo, se cumple la primera parte del versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Después del decreto de Artajerjes a Nehemías, 445 a.C., hasta que muere Cristo en la cruz, 483 años, 69 semanas de años se cumplieron. Falta cumplir la semana número 70, los últimos 7 años. Fíjese cómo sigue el versículo 9 a 26 de Daniel. Dice, y el pueblo de un príncipe que habrá de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. En la segunda parte del versículo, o la parte B del versículo 26, encontramos algo que sucedió históricamente. El general Tito, del ejército romano, en el año 70 después de Cristo, destruyó totalmente la ciudad de Jerusalén. El Señor, no muchas semanas antes de ir a la cruz, ahí en Mateo 24, profetiza delante de sus discípulos que de ese templo no iba a quedar piedra sobre piedra. En el año 70 después de Cristo se destruye la ciudad, se cumple también lo profético de Daniel, después de cumplirse los 483 años, hasta que el Mesías muere en la cruz. Cuando dice que su fin será con inundación, de alguna manera está hablando de la cantidad de gente, la cantidad de soldados romanos, los gentiles. La inundación acá se toma como un mar de gente que llegó para destruir todo lo que fuera el pueblo judío y a la ciudad de Jerusalén. El versículo 26 termina diciendo, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto puede relacionarse al hecho de que la ciudad de Jerusalén continuará bajo un estado de guerra espiritual y de alguna manera bajo un estado de guerra con los que lo rodean, la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Israel. De alguna manera van a seguir en guerra hasta que el Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, regrese y ponga sus pies fuera del monte de los olivos, como lo declara Zacarías capítulo 14. Usted lo puede leer ahí en Zacarías 14. Entendemos entonces que falta la última semana, faltan 7 años. Ya hemos visto en extensión lo que va a suceder en esos 7 años. Hemos visto el libro de Apocalipsis. Hemos hablado en los últimos programas en cuanto a cómo va a ser el anticristo, características del falso profeta. Lo que el Señor puso en mi corazón, que pudiéramos entender qué significa, o llegar a una conclusión, qué significan las 70 semanas de Daniel. Es una palabra profética dada por el profeta Daniel a través del arcángel Gabriel, donde Daniel nos deja claro en la palabra de que tenía que aparecer un decreto de parte de un rey gentil para que se pudieran comenzar las 70 semanas, es decir, 490 años proféticos, donde iba a estar incluido todo lo que dice el 9:24 del libro de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ese versículo 24 se cumple al final de la última semana de Daniel, la semana que va a ser los 7 años de tribulación, cuando el Señor Jesucristo pone sus pies fuera de Jerusalén y llega el Rey de Reyes y Señor de Señores para establecer su reino de 1000 años, Cristo Jesús. El 24 se cumple ahí. Terminar la prevaricación, se pone fin al pecado, se expía finalmente la iniquidad. Va a traer la justicia perdurable, se va a sellar la visión y la profecía, y ahí sí, el Señor Jesucristo va a ser ungido
como Santo de los Santos para gobernar desde Jerusalén por 1000 años como, con el rey David como corregente, como lo declara también la Escritura. Y terminando en el versículo 27, hablando un poquito de estos 7 años que faltan para completar las 70 semanas, los 490 años de profecía sobre Israel en cuanto a juicio principalmente. Dentro de esos 490 años iba a estar la vuelta a Jerusalén, iba a estar la reconstrucción de la ciudad, iba a estar la llegada del Mesías, la muerte del Mesías. Pero recordemos que los 7 años de tribulación también va a ser juicio, no solo sobre la creación de Dios gentil en la tierra, sino que también es juicio sobre Israel. Ya hemos hablado también de esto. ¿Cómo va a entrar Israel en este tiempo de juicio, en estos 7 años de tribulación sobre la tierra? 483 años proféticos que se cumplieron cuando el Mesías murió. No ha aparecido nada en lo profético en el tiempo de la iglesia de Cristo gentil en la que estamos. Falta completar esos 7 años al final de el tiempo cuando la iglesia es levantada, 7 años que completan los 490 años proféticos para el pueblo de Dios. En el 27 termina diciendo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, los 7 años de tribulación, va a haber un pacto, lo comentamos hace algunos programas, que el anticristo va no a establecer con partes de acuerdo, sino que va a obligar a Israel a participar de ese pacto. Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Recuerde allá cuando el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses habla o nos da algunas ideas de cómo va a ser el anticristo. En uno de esos versículos el apóstol Pablo dice, y él se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Se une acá 9:27 de Daniel. Dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Al final de los 7 años, Cristo vuelve con su pueblo y con sus ángeles de poder a esta tierra. Usted lo puede leer allá en Apocalipsis, capítulo 19. El Señor Jesucristo, la primera vez que apareció en esta tierra como Hijo de Dios, como hombre Dios, apareció como siervo sufriente. La segunda venida de Cristo va a ser como Rey, como Dios, como juez sobre toda la creación. Fíjese que el 9:27 de Daniel explica que este hombre, tanto este personaje, el anticristo, como el falso profeta, van a ser destruidos y echados al lago de fuego. Lo podemos leer, si usted me quiere acompañar, allá en el 19 de Apocalipsis, 19:20. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y el 19:21 de Apocalipsis dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Gracias por acompañarnos. Yo te motivo, amigo, amiga, hermano, hermana, si te gusta lo profético, nos puedes encontrar en YouTube, Gustavo Jáuregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Cuando aparezca esa lista, tú tienes que tocar una M, una letra M grande. Eso te va a conectar con todos los estudios de consejería familiar, estudio de profecía y las predicaciones de los días domingo en nuestra iglesia. Te motivo, si te gusta lo profético, que tú busques a través de los títulos y puedas escuchar por lo menos la parte 1 de las 70 semanas proféticas del profeta Daniel. No quiero despedirme sin antes motivarte, si nunca lo has hecho, a que puedas recibir a Cristo como tu Señor y como tu Salvador personal. Si quisieras decirle algo como esto: Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús,
quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador. Yo me arrepiento, Señor, de mis pecados. Y te suplico, Señor Jesús, que entres en mi vida, en mi corazón, en mi espíritu, en este momento, como mi único y suficiente Salvador personal. Yo reconozco, Señor Jesús, que creo tu palabra, que creo que tú has muerto en la cruz por mis pecados. Yo declaro que creo lo que tu palabra me dice, que en este momento yo he recibido la vida eterna y el perdón de pecados a través de tu obra en la cruz del Calvario. Yo te doy gracias, Padre, por la vida eterna, por el perdón de pecados y por el sello de tu Espíritu Santo en mi vida, a través de mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos encontramos, si el Señor lo permite, la próxima semana o el próximo encuentro. Bendiciones.